Cecilia Madrazo. Es psicóloga y autora de La vida que se elige. Integra la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness y el trabajo mente-cuerpo. En su libro, nos invita a detenernos y observar aquellas decisiones, miedos y patrones que muchas veces nos mantienen viviendo en automático. Conoce más sobre ella hoy. Bueno, Cecilia, pues muchísimas gracias por visitarnos. No, gracias a Es un ustedes. honor que puedas estar aquí dedicándonos un ratito de tu tiempo para platicar acerca de ti y por supuesto acerca de tu libro. Gracias a ustedes y por todo este proceso tan padre que me hicieron pasar escribiéndolo. Gracias a ti. Y a mí me encanta empezar esta entrevista pues yéndonos al génesis, ¿no? Al origen de quién es esta autora, quién es esta persona que tuvo a bien escribir un libro que nos va a ayudar y nos va a poner a pensar, ¿no? Me gustaría para eso que fuéramos a tu pasado, Claro. a esa niña, esa Cecilia de 5, 6, 7 años, en donde quizá algún adulto y a tu vida se acercó y te preguntó qué quieres ser de grande. No sé si recuerdas un momento así, qué respondías cuando eras niña que querías ser de grande y sobre todo, cómo terminó la historia, qué tanto se parece lo que está pasando hoy en tu vida con una respuesta en tu Nada. niñez. Me encanta, a Ok, ver, cuando era cuéntanos. chiquitita, yo decía que iba a ser veterinaria. Me encantaban los animales. Era una persona como muy outdoor y, o sea, me encantaban los caballos. Me encantaba la naturaleza, todo el día estaba como, teníamos una casa de campo, entonces montaba muchísimo ahí, y me encantaban todos los animales, tenemos perros, todo, y entonces decía que quería ser veterinaria, ¿no? En un principio. Luego también hubo una época donde decía que quería ser actriz, porque quería ser famosa, y cuando decidí que quería ser psicóloga, fue una época de mi vida que estábamos pasando una situación familiar un poco complicada y me empecé a cuestionar mucho cómo yo y mis hermanas, teniendo la misma educación, íbamos en el mismo colegio, estando como pasando por lo mismo, reaccionábamos totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí empezó como mi cuestionamiento de la vida, o sea, ¿qué es esto que ya traemos un poco que nos hace ser diferentes, aunque estemos en el mismo ambiente? Y es ahí cuando empecé a decir como, pues esto es lo que me llama más la atención. Siempre he sido una persona que me cuestiono demasiado, creo que hasta de más, todo. Entonces, creo que sí es algo que tengo desde chiquita y, y pues sí, eso. Ya, pasaste de quizá una idea de algo que te llamaba a, a, pues fuertemente a otra idea que también terminó despertando tu curiosidad, precisamente como para entender una herramienta personal, ¿no? Y así llegaste a la psicología clínica y tomaste Ujú. esa decisión. Mm. Ese momento en el que dices que estaban viviendo, que pasó, fue antes o previo, mucho tiempo antes de que tuvieras que tomar esa decisión de voy a ser psicóloga. Mucho antes. Fue, ok. Ajá, yo creo que fue a los 12 años también, no nada más en mi familia, ¿no? O sea, yo veía cómo mis amigas vivían ciertos procesos, yo cómo lo vivía, o sea, como tenía mucha curiosidad desde chiquita de cómo eran los procesos de los demás. Mucho me cuestionaba de por qué esta persona le tocó vivir estas cosas y por qué ha estado estas. Entonces, como que siempre fue como mi cabeza giraba mucho en torno a la existencia humana, ¿no? O sea, Ya. Bueno, y eso te lleva entonces a lo que se convierte en tu misión, ¿no? justo. Empiezas ya a hacerte pues del conocimiento para poder acompañar no solo a las personas, y seguramente a ti misma, producto de Ujú. esta curiosidad de por qué todos Claro, reaccionamos todo empieza diferente, ¿no? desde uno mismo. Y así es de hecho como abre tu libro. Tú estás en un lugar con tus amigas, en la playa, pasándotela increíble y sientes que están en dimensiones distintas. Ellas están, pues a lo mejor dentro del fervor de mujeres solteras, pasándola increíble, y tú estás en un acto completamente diferente, Aislado, mucho más profundo, ¿no? claro. Cuéntanos un poquito qué fue, cómo fue ese momento y más bien tu conexión hacia ti misma, ¿no? ¿Sabes qué? Me acuerdo de ese momento, digo, ya entrando en un lugar más espiritual, me acuerdo como un despertar, ¿no? O sea, fue como Ujú. muy profundo porque estaba en un atardecer que me encanta, o sea, yo soy muy visual, me encantan los atardeceres. Entonces estaba sentada ahí, como que de la nada algo hizo clic,
sin que nada afuera se moviera, ¿no? Y fue esta sensación de presencia que creo que muchas veces no la tenemos, muchas veces se nos olvida vivir desde ahí, ¿no? Entonces, como que empezó con esta presencia y dije, o sea, qué delicia se siente cuando realmente estás disfrutando el momento sin nada que te lo mueva, ¿no? Y justo lo que cuento un poco en mi libro es, de ahí empezó mucho cuestionamiento de, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo estoy sintiendo esto, las demás están en otro lugar disfrutando desde otra manera y se están perdiendo esto? Y fue cuando empecé a filosofar un poco desde esta idea de cómo a veces nos pintan de que la vida debería de ser de una manera, ¿no? O sea, desde que nacemos nos hacen ciertos caminos de esto es lo que está bien, esto es lo que está correcto, y eso es lo que a veces no nos deja cuestionarnos, ¿no? Entonces, justo una amiga que hizo un stand-up dice como mi misión de vida era casarme para mi papá, ¿no? Me compró el vino de mi pedida en el momento que yo nací. Entonces, Wow. ajá, entonces es como este tipo de cosas que te dicen como este es el camino que tienes que seguir. Y un poco mi, mi visión en ese momento fue como, ¿y qué pasa si ellas están igual de felices que yo haciendo otra cosa totalmente diferente? No es que eso esté mejor ni esto esté mejor, simplemente cada quien está donde quiere estar, ¿no? Cada quien tiene una cara a la felicidad y la podemos seguir por nuestro propio instinto y no por lo que nos dijeron que tenía que ser. Ujú, ujú. No, me encanta la respuesta. Y la presencia, o sea, tú lo dijiste y lo dices aquí, la presencia. A veces no nos damos cuenta, ¿no? De qué tan ausentes estamos de ti Claro. mismo, del momento, de una conexión personal o de un espacio a lo mejor tan quizá mundano pero bello al mismo tiempo como ver un atardecer, ¿no? Justo. Y el problema es no darte cuenta, porque puedes pasar años sin entender que no has estado presente, ¿no? De repente un día tu pareja te dice, oye, pues ya me voy, y resulta que no estuviste ahí, ¿no? Por muchos años. ¿Qué hacemos, Cecilia, o sea, regresar a tierra como para hacer consciente más este estado, este volátil en el que quizá ya de manera inconsciente y como piloto automático nos encontramos muchas veces, ¿no? Claro, justo vi una plática de Jacobo Greenberg, no sé si Ujú. lo ubican, Sí, claro. pero que él dice como, estamos constantemente en el futuro y en el pasado porque el pasado nos da una identidad, ¿no? Y el futuro nos da una misión. Ok. Y entonces cuando nosotros nos ponemos a convivir en el presente, el ego se tiene que difuminar. De alguna manera dejamos de ser alguien, Ok. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay una historia que nos amarra, ni un futuro que nos dice quién vamos a ser. Entonces, humanamente, yo creo que tiene sentido, ¿no? Al ser seres egoicos, somos seres que estamos en el futuro y en el pasado explicando cómo nos comportamos y hacia dónde vamos. Simplemente el presente es lo único que existe y cuando nosotros estamos luchando con el presente, estamos creando expectativas de cómo debería de ser o cómo debió de ser tu vida. Y en ese momento dejamos de resolver. ¿No? Dejamos de resolver el aquí y empezamos a irnos hacia un lugar donde no tenemos autoridad o acceso para llegar, ¿no? Y entonces empezamos a vivir desde un lugar donde no nos cuestionamos, ¿no? Lo que decíamos al principio, cuando hay una verdad puesta, no hay un lugar para cuestionarnos y es ahí donde empezamos a vivir de piloto automático, ¿no? En un piloto automático donde a veces es mucho más fácil decir que alguien me resuelva y yo nada más me dijeron que este es mi camino y yo lo sigo. Pero creo que cuando nosotros empezamos a vivir desde un lugar más nuestro, más auténtico, requiere mucha incomodidad en un principio porque es romper verdades heredadas, ver, cuestionarte qué es tuyo y qué te lo dieron y qué te dijeron que tenía que ser así, y eso requiere incomodidad, ¿no? Entonces, creo que el salir del piloto automático a veces cuesta porque requiere esta incomodidad, pero una vez que lo empezamos a vivir desde un lugar más nuestro, también se siente como que estamos viviendo una vida que nosotros creamos, ¿no? Y eso no lo podemos hacer desde un lugar automático. Claro. Sí, y me encanta eso del lugar automático y de ponerte incómodo, ¿no? Como que tratar de forzarte a ti mismo a romper ese ciclo en el que te encuentras, en muchos casos de manera inconsciente, ¿no? Y
apalancándome de esa idea del piloto automático, también hablas aquí en tu libro de otro episodio, en donde a veces sientes que tu vida está en pausa, que estás como eh, no avanzando, no retrocediendo, simplemente en pausa, ¿no? No sé si eso obedece también a este estado de piloto automático, ¿no? Pero sí siento que muchas veces la vida, sientes que va en una vorágine que es estrepitosa y te mueve, y en otras ocasiones, y esto puede durar años, ¿no? Sientes que no ha pasado nada, que estás estancado, que literalmente estás como que todo en pausa, ¿no? Tú sentiste eso, tú también has vivido esto, y creo que muchos. Creo ¿Qué que nos dices? justo, o sea, creo que todo mi libro es parte de mi experiencia como psicóloga, pero también es mi propia experiencia, ¿no? Y me resuena como a dos partes de mi libro muy específicas el vivir en pausa. Uno es el que estamos esperando que algo externo se resuelva, que algo externo llegue para nosotros poder empezar a vivir, ¿no? Y eso lo veo mucho en pacientes y lo veo mucho en mi día a día, en pláticas banales o cotidianas que tengo. ¿Qué pasa? Que estamos esperando a que nos asciendan de puesto o tener una relación o que alguien llegue o a ganar más o a hacer una familia y sentimos que mientras no llega algo externo que nos lleve a un lugar donde queremos, tenemos que dejar de vivir o solo nos quedamos en un lugar de espera, ¿no? Y eso también no nos damos cuenta que tiene un costo emocional inmenso porque estás esperando que algo externo resuelva lo que únicamente tú puedes resolver, ¿no? Ujú. Por otra parte, está la parte de que a veces sentimos que estamos estancados, pero yo como le llamo y lo pongo en mi libro, es como esta parte donde no nos damos cuenta que también crecemos hacia adentro, ¿no? Y que eso no es visible. Entonces pongo el ejemplo del bambú, donde dice que el bambú necesita 5 años después de ser plantado, ser arraigado a la tierra para después crecer en 2 semanas, 2 metros. Y ese arraigamiento nunca lo vemos, ¿no? Entonces hay veces que nuestra vida se siente en pausa, pero simplemente es nosotros preparándonos para lo que queremos o para lo que queremos construir, ¿no? Entonces, no podemos pedir un mejor trabajo, una mejor relación, algo más sano, una mejor vida, si no tenemos un proceso interno de preparación antes. ¿Por qué? Porque no es sostenible, porque se nos va a caer. Sí. Entonces, esta preparación interna a veces no se ve Ujú. y se vuelve complicado porque sentimos que estamos en pausa. Sí, me encantó. Y hablas de la preparación interna, ese momento a lo mejor de calma, ¿no? Ese remanso tiene un propósito. El Ujú. problema es entender si lo estás aprovechando o no. ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo se crece? O sea, dijiste, nos estamos preparando a lo mejor para esto que va a llegar, que va a venir. Pero también podría pasar que pues se te fueron los años y no necesariamente hiciste algo en pro de esa siguiente etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos haciendo ese trabajo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto que hoy se siente muy en pausa y que sigo esperando el siguiente puesto o la siguiente persona en mi vida, la estoy aprovechando como para yo incluso ser el que provoca ese resultado, ¿no? Es regresar hacia adentro, Bien. ¿no? Es cambiar tu energía de lugar un poco. Y también pongo una historia que me encanta de Wayne Dyer, donde habla justamente es una metáfora que él hace que me encanta, ¿no? Porque suena muy absurda, pero así vivimos. Que es que él está en su departamento y se va la luz y se le caen las llaves, ¿no? Y entonces empieza a buscar las llaves por todas partes y no las encuentra. Y afuera ve un faro prendido y dice, ah, ahí hay luz, ¿no? Entonces se baja a la calle y empieza a buscar las llaves afuera, donde hay luz. Y entonces llega el vecino y le dice, ¿qué haces? No, pues buscando mis llaves, te ayudo. Entonces se ponen a buscar los dos las llaves y después de un rato el vecino le dice, o sea, ¿dónde están, no? Y dice, no, en mi casa se me cayeron. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos aquí buscándolas? Es que aquí hay luz. Mm. Entonces, creo que es algo que nosotros hacemos constantemente, buscar afuera. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil ponerle la responsabilidad al otro que resuelva. Es más fácil decir por tu culpa mi vida es así. Es más fácil decir por esta situación mi vida está siendo de esta manera. Y siempre tenemos que regresar hacia adentro porque todas las respuestas están ahí, ¿no? Entonces el trabajo creo que empieza
el empezar a cambiar la energía, empezar a cambiar el foco y en vez de ver qué falta afuera, ver qué trabajo falta dentro, ¿no? Hacer más contacto contigo. Y creo que te puedes dar cuenta cuando estás creciendo o evolucionando internamente en el momento que tú te empiezas a sentir diferente. Mm, mm, ¿No? Que te empiezas a sentir preparada. No sé si les ha pasado, pero desde que tienes un pensamiento que dices como: "No, está demasiado limitado este pensamiento, o sea, no me puedo ver ahí", hasta que ya te puedes visualizar, hasta que ya te pones en las situaciones donde quieres, ¿no? Entonces, todo empieza desde adentro, toda la proyección de afuera empieza a construirse desde un lugar interno. bien. Y ese viaje al interior a veces es escabroso, ¿no? O a veces lo evitas, o sea, como Muy. que sientes que, uy, no quiero llegar ahí, no a ese lugar oscuro. No sé si estoy en lo correcto, porque además tú también lo pones aquí, pero una manera quizá de entrar a ese lugar donde lo estás evitando es preguntándote, haciéndote preguntas, Ujú. es invitándote a la reflexión. Y algo que me encanta de tu libro es justo eso, está lleno de preguntas. Ahorita conversábamos que la pregunta es importante, ¿no? A veces quizá Mm, más importante que la respuesta. Entonces, cuéntanos por qué decidiste cerrar los capítulos con las preguntas primero. Y, okey, y después te preguntaré cuáles son las preguntas que deberíamos estar haciéndonos. okey. Creo que toda evolución empieza con el rompimiento de una verdad. Si tú me dices: "Soy hombre y estoy seguro que soy hombre", yo no puedo cuestionar algo que para ti es un hecho, ¿no? Entonces, toda la evolución empieza cuando te cuestionas una verdad que tienes tuya, que hiciste o que te heredaron tus papás o que nunca decidiste cuestionarte. Entonces, por eso son las preguntas, ¿no? Porque en el momento que tú te cuestionas algo de tu vida, se abre como un mini hoyito para que te empieces a cuestionar quién eres, ¿no? Y para que vayas más profundo. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, por eso para mí son muy importantes las preguntas, porque creo que ahí empieza en el momento que rompemos verdades implícitas, es donde empieza la verdadera evolución de la persona. Ya. Y sí, el libro tiene pues un set, ¿no? De preguntas en función de cada una de las reflexiones que tienes, pero si pudieras, Cecilia, ayudarnos a entender una pregunta que quizá nos deberíamos estar haciendo todo el tiempo, que aquí hay muchas reflexiones que yo vi. ¿Qué sería? O sea, ¿cuál sería esa, no ese discurso que nos invita a llegar al interior de preguntas que deberían estar consistentemente en nuestras vidas? Algo que yo siempre le digo a mis pacientes es, no importa tanto lo que hagamos, no importa tanto cómo nos movemos, sino es si nos cuestionamos antes desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que esa es una de las preguntas más importantes. ¿Desde dónde hacemos las cosas? Porque si las hacemos desde el miedo, entonces eso va a traer, ¿no? Si las empezamos a hacer desde lo que nosotros somos, desde nuestra verdad, desde nuestro alineamiento, desde nuestra coherencia, entonces también nos va a llevar a algún lugar. Mm, Entonces creo que la pregunta que más nos hace cambiar el piloto automático es entender desde dónde mm. actuamos. ¿Desde dónde actuamos? Porque podemos estar actuando desde, como bien dijiste, un lugar completamente equivocado, ¿no? Y eventualmente, pues eso te va a llevar a un resultado completamente equivocado. Justo. Tú hablas también, bueno, de hecho, desde el título, elegir la vida que se elige. ¿Hay una vida que no se elige? Sí, me encantaría hablar de eso en mi siguiente libro. ¿Por qué? Porque no, creo que somos un balance de seres emocionales, espirituales y físicos, ¿no? Y si nosotros nada más nos concentramos en una área de nuestra vida, como habla el libro de lo emocional, que es lo que sí podemos elegir, es de donde sí tenemos autoría de cambiar nuestra vida, entonces también nos podemos perder de otros lugares que son importantes. ¿Qué pasa? Que lo que sí elegimos, como bien lo dice en el libro, es lo que está en nuestro control, ¿no? Es cómo nos movemos nosotros a través de la vida, cómo podemos actuar a través de cómo los otros actúan, cómo podemos percibir las situaciones que nos trae el mundo, que no podemos controlar. Sin embargo, también hay un lugar donde tenemos que habitar lo que no nos toca elegir, ¿no? Y cómo habitamos eso creo que también es importante. No es algo que hablo en ese libro, pero es algo que me gustaría más adelante también tocar, porque, como te digo, creo que es importante ese balance. Y si nada más estamos tratando de elegir todo y no nos damos cuenta de lo que tenemos que habitar o lo que tenemos que sentir, también se puede perder un poco la idea, ¿no? Sí, sobre todo también porque hay múltiples cosas en la vida que no controlas tú, ¿no?
Ujú. Esta idea como muy recurrente quizá en una relación entre dos personas, puede ser de pareja, en donde te frustra el que el otro no haga o no cambie o no piense como tú o no Ujú. resuelva como se supone en tu mente que debió haber pasado, ¿no? Claro. ¿Cómo lidias con eso? O sea, cuando dices, yo quiero elegir mi vida, pero pues aquí tengo este que no se mueve como yo quiero, ¿no? Pero si tienes acceso a elegir si quieres estar ahí o no, Ok. ¿no? ¿Cómo te quieres mover en cuanto al otro se mueve? Y eso es lo importante, porque mientras nosotros le echemos, y hay un capítulo que habla mucho de eso, ¿no? Del delegar la vida. Mientras nosotros le echemos la responsabilidad al otro a que nos resuelva nuestra propia vida o nuestra propia visión, estamos pidiendo que alguien con otra conciencia arregle cosas bajo nuestra propia conciencia y es toparnos con pared, Mm, ¿no? Entonces, ¿dónde sí tenemos acceso a entender cómo se está moviendo el otro y si tiene que ver con lo que yo estoy buscando en mi vida, con cómo me quiero mover yo? Y si sí, empezarte a mover a través de eso. Sin embargo, cuando nosotros decimos como, quiero que el otro se mueva de esta manera, entonces es no querer resolver, ¿no? Y muchas veces pasa que nos metemos en un lugar de víctima porque la vida o el otro no se mueve como nosotros queremos. Y ahí nos estancamos, ujú, ¿no? ujú. Ahora, tú pues has trabajado procesos de transformación, has acompañado a personas que están justamente cuestionándose y que están buscando una respuesta, ¿no? Y todo ese conocimiento desde tu preparación académica más ya tu Mm, práctica, ¿no? En el consultorio con muchos pacientes, pues te ha llevado a configurar, evidentemente, tu forma de atender, pues no solo desde conceptos psicológicos, sino desde tu propia experiencia, tanto personal como lo que has ido aprendiendo con los pacientes, ¿no? Y ujú, todo eso está aquí. O sea, aquí ujú. está lleno de anécdotas, está lleno de reflexiones. ¿Quién crees que debe de leer este libro? ¿Cuál es el lector ideal? ¿Al que le está pasando qué? ¿Al que está buscando qué? Te voy a contar un poquito desde dónde sale el libro. Digo, sale de muchísimos lugares, pero algo muy importante es de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, este libro nace de mi práctica, aparte de mi experiencia, obviamente. En consulta tengo dos tipos de, de pacientes muy marcados, ¿no? Los pacientes que llegan con una crisis psicológica y los pacientes que llegan desde un lugar de algo me incomoda, ¿no? Quiero cambiar mi vida, no sé ni por qué, no soy consciente. Entonces, este libro nace como desde darme cuenta que el segundo tipo de paciente, Mm, como que empecé a sistematizar el proceso, ok. ¿no? Entonces me di cuenta que los ayudaba y aparte que yo también lo estaba pasando, ¿no? Yo creo que yo escribo ese libro como en el final del libro, en una época que era el final del libro, que es como ya que construyes tanto como lo sostienes. Pero bueno, entrando otra vez a tu pregunta, cuando empiezo a sistematizar todo este proceso, me empiezo como a dar cuenta, digo, no es una verdad lo que yo escribo, no es una forma que alguien se puede identificar. Me empiezo a dar cuenta que es para estas personas que no necesariamente están en una crisis, ni Mm, quieren una intervención en crisis, pero que quieren hacer una vida más consciente, que mm, quieren tener una vida desde un lugar donde se sientan creadores de ella, mm, ¿no? No nada más que la vida les pasa. Creo que hay dos tipos de personas, las que crecen a los 80 años y dicen, yo hice toda mi vida con errores, con aciertos, con cosas buenas y malas, y los que dicen, pues sí, tomé la oportunidad que me llegó, me quedé en el mismo trabajo porque pues fue lo que estuvo, ¿sabes? Y entonces creo que este libro es para personas que quieran empezar a tomar conciencia de su propia vida y empezar a vivir desde un lugar más suyo. mm. Sí, tal cual, creo que lo describiste muy bien. Una persona que tiene una crisis que hay que tener de manera inmediata y probablemente una persona que llega con un poquito más de holgura pensando en, hay algo que no está bien, ¿no? Y de hecho aquí narras varias cosas de la persona que se queda en una relación, pues por cierto tiempo o en un Ujú. trabajo y nos cuesta, ¿no? Si quieres hacer un cambio de algo que sabes que no está bien y que a lo mejor te ha acompañado. ¿Por qué crees que nos quedamos tanto tiempo? ¿Por qué sabemos que algo, eso no funciona, que no nos hace bien y ahí nos quedamos? Por la incomodidad. Mm, Todos los cambios requieren una incomodidad, ¿no? Y lo que yo siempre digo, de pasar aquí a acá, tienes que cruzar por este puente que te va a dar miedo, que va a generar incomodidad, que, a ver, nuestro cerebro también siempre va a escoger lo conocido, por mm, más de que no sea lo mejor, mm,
es como cada cosa nueva que haces y fíjate, ¿no? Desde que agarras otro camino para tu trabajo, es incómodo porque tienes que estar mucho más consciente, porque las cosas no se hacen automáticas, ¿no? Tienes que estarte fijando por acá, el alto, el tope, ¿no? Entonces, todos los movimientos humanos requieren una incomodidad y muchas veces confundimos esa incomodidad con dolor, ¿no? Entonces le tenemos mucho miedo al Mm, dolor, le tenemos mucho miedo a sufrir, pero pues es lo que requiere. Y muchas veces también, como dije, no los resultados son inmediatos. Y ujú, cuando no vemos un resultado es como, no, mejor me regreso donde estaba cómodo, mm, ¿no? cierto. Y creo que hay algo que me llama mucho me da muchísima curiosidad, ahorita te lo voy a preguntar, pero primero quiero articular Mm, la forma en la que lo pienso. Acabas de decir, bueno, pues es que eso se siente incómodo, entonces pues mejor me quedo ahí. Nos da miedo tomar ese paso porque sabemos que hay algo incierto a lo que me voy a enfrentar y pues mira, está súper mal esto, pero mejor no quiero todavía atravesar eso. Pero tengo esta percepción que es que hombres y mujeres tenemos problemas similares, preguntas y incomodidades, y también llegamos a estar en piloto automático, pero siento que las mujeres son más valientes, toman más ujú. acción. No sé si lo has visto en tu terapia, más mujeres que hombres o no, pero yo me lo pregunto porque me genera mucha curiosidad. Porque yo cuando tengo un problema, eh, trato como o de evadirlo o pues sí, estar en otro universo, cuando veo que la gente a mi alrededor va a terapia, mi mamá va a terapia, mi hermana va a terapia, este, y simplemente yo es algo que a lo mejor veo como, no sé si Mm. ajeno, no sé Ujú. si escabroso. ¿Qué piensas tú? ¿Estoy en lo cierto? ¿Las mujeres toman más acción? O es un caso particular que tiene que ver conmigo? A ver, fisiológicamente las mujeres estamos acostumbradas a lidiar con mucho más incomodidad que los hombres, ¿no? O sea, desde cómo estamos construidas, desde el proceso de todos los procesos fisiológicos, ¿no? Fuera de eso, creo que también es mucho la narrativa y el Mm, rol que nos hicieron creernos que somos, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, en una cultura donde principalmente nos enseñaron que el ser fuerte tiene que ver en poder solo, ¿no? El siempre mostrar esta cara dura y poder solo y no necesitar ayuda. Y yo creo que esa idea ha ido cambiando generacionalmente, gracias a Dios. mm, ¿Por qué? Porque yo ahorita considero una persona fuerte la que puede mostrar su vulnerabilidad y quedarse con ella, ¿no? Y decir como es parte mía. Y creo que estamos en esa transición, bien. justamente, ¿no? Donde ya estamos evolucionando como seres humanos, pero las ideas que nos dejaron nuestros papás, las ideas de nuestras generaciones pasadas, era como tú puedes, ¿no? Y si tienes que ir con un psicólogo es porque no estás pudiendo solo, Ujú, ¿no? Cuando yo creo que más que ir con un psicólogo porque no puedes solo, es, número uno, ver una perspectiva diferente de alguien que estudió eso. Y número dos, justamente empezar a meterte más en cómo quieres que sea tu vida, empezar a cuestionarte. Y otra vez regreso, ¿no? El cuestionar da miedo, el cuestionar genera incomodidad. Muchas veces lo evitamos. mm, Yo sí creo que no sé cómo plantearlo, porque creo que es más feliz, o sea, no sé, no podría decir más feliz o menos, porque la felicidad también es muy subjetiva, pero creo que una persona que se cuestiona menos y que vive más en piloto automático tiene que lidiar con mucho menos incomodidad. ujú, Y a veces eso creemos que es la felicidad, correcto. ¿no? Creemos que es la paz. Pero yo creo que entre más conocimiento tuyo, o sea, la paz a veces la vemos como una falta de movimiento. Y la realidad es que la paz es claridad de ti mismo, ¿no? Yo creo que entre más te metes a ti, más te cuestionas, más pasas esa incomodidad y la pasas y ves que no pasó nada, entonces vives desde un lugar con más claridad de ti. Entonces es donde llega la paz. Bien, sí. Exacto, a lo mejor está mal entendida, es el lugar cómodo en donde hay poca eh, golpeteo contra las paredes, creo que es un lugar seguro del que no me voy a salir, pero lo dijiste muy bien. Una persona pues realmente feliz o valiente, ¿no? Que tiene esa vocación de cuestionarse y de avanzar, pues es aquella que se mete en ese lugar.
justo. Y sí, sí, creo que hemos estado cambiando. A mí me interesan muchísimo estos temas de entrar hacia adentro, de desarrollarte, y simplemente creo que lo veo mucho en mi entorno. No todos estamos listos como para decir, oye, voy a Claro, ir a una terapia, y yo creo que, como alguna vez lo escuché, la terapia debería ser para todos todo el tiempo, ¿no? claro, pero como te digo, si tú dices yo soy hombre, yo no puedo romper esa verdad. Correcto. Entonces también es muy complicado lidiar con personas que no creen en la terapia o que no les gusta o que no quieren crecer simplemente porque están muy cómodos donde están. Sí, rindes lealtades, ¿no? A cosas que ya no te funcionan, porque como dices, Justo. así me lo heredaron, esto fue lo que me enseñaron, y pues eso Ujú. es lo que es. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que estés acompañándonos, que tengas un libro. La Gracias, verdad gracias a está ustedes. precioso el libro, me encantaron las historias, las preguntas, las reflexiones. Y quisiera, Cecilia, cerrar esta conversación contigo, regresando nuevamente a esa niña que quería ser veterinaria, que amaba a los animales. Seguramente ese amor no se ha extinguido, sigue Ujú. ahí, pero ya con lo que sabes hoy, con lo que te has preparado, con lo que has transcurrido en tu vida, con el conocimiento que tienes, ¿qué le dirías a esa niña? ¿Qué mensaje le darías? Yo creo que el mayor mensaje que le podría dar a mí yo de chiquita es que el miedo existe, pero que tenemos dos opciones, actuar a través de él o atravesarlo. Y siempre atravesarlo va a ser más complicado, pero nos va a llegar a mucho mejores lugares, ¿no? Bien, pues gran mensaje. Yo creo que lo aquilata ese mensaje con mucho amor, viniendo de su futuro yo. Te Sí. agradezco muchísimo la entrevista, Gracias la a charla, la disfruté ustedes. mucho. Yo Chicas, también. muchísimas gracias. Gracias.